¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vivimos en una sociedad obsesionada por el culto al cuerpo. Nunca como ahora se le ha dado tanta importancia a la apariencia, al placer físico y a la autonomía personal. El cuerpo se ha convertido en un proyecto personal. Lo diseño, lo modifico, lo expongo. Aquí entra todo el tema de la cirugía estética, las dietas salvajes, horas y horas en el gimnasio. El cuerpo se ha convertido en objeto de identidad. Yo soy lo que siento que es mi cuerpo. Aquí entra todo el tema de la sexualidad. ¿Soy chico en un cuerpo de chica o viceversa? El cuerpo se ha convertido en un territorio de soberanía absoluta. Nadie puede decirme qué hacer con mi cuerpo. Abortos, etc. El mensaje dominante en nuestra sociedad es: mi cuerpo es mío y por tanto yo decido sobre mi cuerpo. Nunca como ahora se le ha dado tanta importancia al cuerpo y, sin embargo, nunca como ahora tantas personas viven insatisfechas con su cuerpo. Curioso, pero profundamente revelador. Cuando el cuerpo se convierte en el centro de la vida, termina convirtiéndose en un tirano, convierte en una gran carga. Con todo, el mensaje dominante de nuestra sociedad es: mi cuerpo es mío y por tanto yo decido sobre mi cuerpo. Pero la palabra de Dios confronta radicalmente este concepto y dice: vuestro cuerpo no es vuestro. Detrás de la obsesión por el cuerpo que tiene esta nuestra sociedad, hay una pregunta que nos tenemos que plantear realmente. ¿De quién es el cuerpo? Nuestra sociedad y nuestra cultura responde: tuyo, mío. Tu cuerpo es tuyo, por tanto puedes hacer lo que quieras con él. Pero la palabra de Dios responde de forma muy diferente. Tu cuerpo no es tuyo, es de otro, has sido comprado por precio. Esta serie de predicaciones en la que estamos acerca de nuestra identidad en Cristo, hemos visto verdades trascendentales e importantes, tales como somos hijos de Dios, somos nueva creación, somos libres del pecado, somos más que vencedores. Hoy añadimos una verdad profundamente transformadora. No solo pertenecemos a Dios, es que Dios habita en nosotros. Esta es la verdad que proclama 1 Corintios 6, 19 al 20. Pero antes de profundizar en el contenido de estos dos versículos, dejadme colocar el texto en su contexto. Corinto era una ciudad próspera, una ciudad comercial, una ciudad culturalmente diversa y moralmente permisiva. ¿Os recuerda algo a Barcelona, por ejemplo? En los días de Pablo, Corinto era especialmente conocida por su inmoralidad sexual, su culto al placer y su visión distorsionada del cuerpo. ¿Os recuerda esto algo a Barcelona o a nuestra sociedad actual? El mundo grecorromano circulaban ideas como: el cuerpo es lo secundario, lo importante es el alma, lo que haces con el cuerpo no afecta a lo espiritual,
La sexualidad es una cuestión privada sin implicaciones profundas. Estoy hablando del siglo I, no siglo XXI. ¿Os suena algo? Si somos sinceros y honestos, Corintio no está tan lejos de nosotros. Han cambiado las formas, pero no el fondo. Corintio decía, todo me es lícito. Hoy se dice, yo decido sobre mi cuerpo. Corintio pensaba, lo físico no afecta a lo espiritual. Hoy muchos son los que dicen, puedo creer en Dios y vivir como yo quiera en mi cuerpo. Corinto normalizó la inmoralidad. Hoy vivimos en una redefinición total de lo que es la ética sexual. Corinto vivía para el placer. Hoy se repite de forma constante. Si te hace feliz, hazlo. El problema de los corintios no era solamente un problema moral, era un problema espiritual y teológico. No entendían claramente quiénes eran en Cristo. Y ese sigue siendo uno de nuestros grandes problemas hoy. Cuando olvidamos nuestra identidad, terminamos viviendo como si nos perteneciéramos a nosotros mismos. De aquí es donde surge con fuerza la enseñanza de estos versículos que hoy estamos considerando. No somos nuestros, no nos pertenecemos, somos de otro, del que nos rescató. Ahora no solo pertenecemos a Dios, es que Dios habita en nosotros. La idea que quiere comunicarnos este pasaje es esta. Porque somos templos del Espíritu Santo y hemos sido comprados por precio, estamos llamados a glorificar a Dios con todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo. Pablo, en estos dos versículos, nos transmite la siguiente verdad. Tenemos una identidad gloriosa. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Una verdad que nos lleva a una realidad espiritual profunda. Dios habita en nosotros, que está basada además en una verdad redentora. Habéis sido comprados por precio. Y todo ello conduce a una implicación que es totalmente ineludible. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Empecemos por considerar esa identidad. ¿No sabéis que sois cuerpo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pablo apela a una imagen muy impactante, la imagen del templo. Para un judío, el templo era el lugar donde la presencia de Dios estaba, el espacio más santo sobre la tierra. Para un gentil, y para un gentil en Corinto, los templos estaban ligados al culto de las divinidades paganas y muchas veces a prácticas inmorales sexuales. Y Pablo enseña algo revolucionario. Los creyentes no vais al templo, los creyentes sois templo. Esta verdad es trascendental. Trascendental por varias razones. Primera, porque marca una clara diferencia entre el edificio y la persona. Durante siglos, la Iglesia identificó la presencia de Dios en lugares concretos. La palabra de Dios y Pablo enseña que la presencia de Dios no se limita a un edificio, sino que mora en cada uno de nosotros, mora en su pueblo. Esta verdad es trascendental porque nos recuerda que no solo es que Dios esté con nosotros, sino que está en nosotros. Muchos creyentes creen que Dios les acompaña, y eso es verdad, les acompaña. Pero es que Pablo va más allá. No solo Dios nos acompaña,
es que Dios está en nosotros, habita en nosotros. Y en tercera cuestión, esta verdad es trascendente porque trae dignidad al cuerpo humano. El cuerpo no es algo trivial o irrelevante o desechable. Es el lugar santo donde mora el Espíritu Santo. Esto contradice dos errores que son muy comunes. El primer error es despreciar nuestro cuerpo. Lo importante es lo espiritual, el cuerpo no importa tanto. Y el segundo error es el otro extremo, idolatrar al cuerpo. El cuerpo lo es todo. La palabra de Dios corrige ambos extremos. El cuerpo no es un Dios al que adorar, pero tampoco algo despreciable que debemos de ignorar. El cuerpo es valioso porque pertenece a Dios. Nuestro cuerpo es un lugar sagrado. De esta verdad se desprenden algunas preguntas que sería interesante que nos planteáramos cada uno de nosotros. ¿Somos conscientes durante la semana de que soy morada de Dios? ¿Realmente vivimos nuestro día a día conscientes de la realidad de que Dios mismo habita en nosotros? ¿Cómo trato mi cuerpo? ¿Lo veo como un instrumento de placer o lo veo como un espacio de adoración a Dios? Lo cierto es que si somos creyentes, no podemos vivir de cualquier manera si entendemos que somos templos del Espíritu Santo. Cuando esta verdad desciende de nuestra mente a nuestro corazón, debe transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de sentir, toda nuestra manera de vivir. Porque quien entiende que es templo del Espíritu Santo, ya no puede tratar su cuerpo como si fuera cualquier cosa, ni su vida. Esto nos lleva a esa realidad profunda. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto no es solo una metáfora, no es una figura del lenguaje, es una realidad espiritual profunda. Dios mismo habita en el creyente. Y esta verdad es tanto sorprendente como conmovedora. Sorprendente al pensar que el Dios que llena los cielos y la tierra, el Dios infinito, el Dios 3 veces santo, el Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, se ha dignado habitar en nosotros. Y la parte conmovedora es tener presente de que no estamos solos. Allí donde vamos, Dios está con nosotros. Nunca, pero nunca estamos solos. No se trata solo de que Dios nos ve de lejos, desde los cielos, ni que de alguna manera milagrosa nos acompaña en un momento extremo de nuestra vida. Se trata de que Dios habita en nosotros. Donde tú y yo vamos, Él va con nosotros. En lo que enfrentamos, en lo que tenemos por delante, en lo que sufrimos. Nunca, pero nunca estamos solos. Y no me digáis que esto no es sorprendente y conmovedor. Si de verdad tomamos conciencia de que somos templo del Espíritu Santo, esto tiene que cambiar nuestra vida y nuestra manera de ver la vida. Por ejemplo, tiene que cambiar nuestra forma de entender el pecado. El pecado deja de ser
simplemente algo malo, algo que Dios no quiere, para pasar a ser algo mucho más serio. Algo que ocurre en el lugar donde habita Dios. Es decir, ocurre en nosotros mismos. Todo ello debería hacernos que nos preguntáramos, ¿cómo cambiaría mi conducta si yo viviera conscientemente la verdad de que Dios habita en mí todo momento? Mira, yo estoy convencido que la mayoría de los que estáis aquí y que sois creyentes, esta verdad que estoy compartiendo no es nueva, ya la sabíais. Sabemos mentalmente que el Espíritu Santo habita en nosotros. No creo que sea una información nueva. Pero muchas veces vivimos como si no fuera así. Actuamos como si estuviéramos solos, como si nadie nos viera, como si nuestras decisiones no tuvieran un peso espiritual. Y esa desconexión entre lo que creemos y lo que vivimos es profundamente peligrosa. Si viviéramos con una conciencia real y constante y práctica de que Dios habita en nosotros, no solo evitaríamos el pecado, sino que nuestras vidas enteras serían transformadas. Y podemos hablar de 3 áreas muy concretas en las que deberían ser transformadas. Primero, en nuestras palabras. Antes de hablar de forma impulsiva, antes de criticar, antes de responder con dureza o de participar en alguna conversación nociva, dañina, podríamos preguntarnos, ¿glorifica a Dios lo que estoy a punto de decir? Esta simple pregunta puede cambiar muchas de nuestras conversaciones. Podría hacernos más prudentes, más sabios, más llenos de gracia y de verdad. Y hablo en primera persona. También podría incidir no solo en lo que hablamos, sino en lo que miramos. Antes de abrir ciertas páginas de Internet, de ver ciertos contenidos en la televisión, de consumir ciertos medios, podíamos preguntarnos, ¿el Señor Jesús estaría viendo conmigo esto? Esta pregunta no es legalismo, es tomar conciencia de presencia. También podríamos preguntarnos en cuanto al uso del tiempo. Sería bueno que nos preguntáramos, ¿a qué estoy dedicando mi tiempo? ¿A qué estoy dedicando mi tiempo libre? Es legítimo descansar, disfrutar, estar con la familia, pero también debemos recordar que nuestra vida no es nuestra. Y por ello sería bueno que nos preguntáramos, ¿estoy apartando tiempo para Dios? ¿Estoy sirviendo a Dios con mi vida? ¿O vivo mi tiempo como si me perteneciera solo a mí? Mirad, la vida cristiana no consiste solamente en un seguir normas externas, sino en vivir internamente conscientes de que Dios habita en nosotros. Por eso la pregunta no es solo, ¿esto está permitido? Sino, lo que voy a hacer, lo que voy a ver, dónde voy a ir, ¿honra al Señor? ¿Le glorifica aquel que vive en mí? Estoy convencido de que si fuéramos más conscientes de lo que generalmente somos, de que el Espíritu Santo habita en nosotros, no solo es que pecaríamos menos, es que amaríamos más, serviríamos mejor, hablaríamos con más gracia y viviríamos con una mayor reverencia y gozo al Señor.
Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Este mandato pone en evidencia que es posible que nuestra conducta, nuestra vida, entristezca al Espíritu Santo. Por eso es legítimo que nos preguntemos: ¿cómo está el Espíritu Santo que habita en nosotros hoy? ¿Está contento o está triste? Incluso podríamos preguntarnos: Señor, ¿esta semana te has alegrado o te has entristecido? Mirad, con estas preguntas de autoexamen no busco que nos hundamos en la culpa ni en la miseria, sino llevarnos a la reflexión y, ¿por qué no?, al arrepentimiento y con ello a la restauración. Mirad, el mismo espíritu que puede ser contristado es también aquel que nos convence de pecado, aquel que nos limpia, aquel que nos fortalece, aquel que nos restaura, aquel que nos llena de gozo, de tal manera que en nosotros pueden brotar aguas de vida eterna. Mirad, el hecho de que el Espíritu Santo habite en nuestro interior no lo hemos de ver como una carga, sino todo lo contrario, como un gran privilegio. El Espíritu Santo es alguien que nos consuela, alguien que nos cuida, alguien que nos protege y sí, también alguien que nos recuerda lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Tengamos muy presente la verdad de que no debemos cuidar nuestro cuerpo para que Dios habite en nosotros, sino que Dios nos habita y por eso es que debemos vivir de otra manera. Hasta ahora hemos considerado esa nuestra identidad, somos templo del Espíritu Santo, esa realidad profunda que Dios habita en nosotros. Ahora consideremos dónde está basada esta verdad. Habéis sido comprados por precio. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Aquí está la base de todo el argumento de Pablo. No somos nuestros. ¿Y por qué no lo somos? Porque hemos sido comprados. Pablo utiliza aquí una imagen que los lectores de Corintio entendían perfectamente. En el mundo del siglo I, la esclavitud formaba parte de la vida cotidiana. Los mercados de esclavos eran una realidad habitual en el Imperio Romano. Personas de todas las edades podían ser vendidas como mercancía y adquiridas por un propietario. Esta era una realidad dura, humillante y profundamente injusta. Por eso, cuando Pablo dice que hemos sido comprados, está apelando a una imagen muy conocida por todos ellos, pero lo hace para comunicar una verdad completamente diferente y distinta. Los creyentes hemos sido comprados no para ser esclavizados, sino para ser liberados. En algunos casos, en el siglo I, un esclavo era comprado precisamente para ser liberado. Se pagaba un precio alto para rescatarlo de su condición y otorgarle así una nueva vida, una nueva identidad. Este tipo de compra tenía un nombre: redención. Y redención es una palabra que la palabra de Dios ha hecho suya. Redimir significa pagar el precio necesario para rescatar a alguien de la esclavitud, sacarlo de una condición de cautividad y darle una nueva condición, una nueva identidad, una nueva vida. Y eso es lo que precisamente Cristo ha hecho en la cruz, pagar nuestro precio. Antes de creer en Cristo,
La Biblia nos enseña que estábamos esclavizados, esclavos del pecado, esclavos de nuestros propios deseos, esclavos del mundo, esclavos de Satanás, esclavos de la culpa y de la condenación. Pero Cristo nos redimió. Él pagó el precio de nuestra libertad. Y no lo hizo con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su sangre preciosa derramada en la cruz. Él se entregó a sí mismo para redimirnos, para rescatarnos. Por eso Pablo añade, no sois vuestros, sois de otros, sois de aquel que os redimió, que os compró, que pagó un precio muy alto por vosotros. Y ahora pertenecemos a aquel que nos ha liberado, a aquel que nos ama hasta el extremo. Mirar, si tomar conciencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros tiene que condicionar nuestra conducta diaria, tomar conciencia de que hemos sido comprados por precio, también debe condicionar nuestro concepto de nosotros mismos y todo el concepto de cómo vivimos nuestra vida. Por ejemplo, cuando el pecado nos tienta, que nos tienta día sí y día también, he de recordar que ya no soy esclavo del pecado, que Cristo me compró, que Cristo me liberó. Cuando sentimos culpa por el pecado pasado, hemos de recordar, mi deuda ha sido cancelada, mi deuda ha sido pagada. Cuando hay momentos que sentimos que no valemos nada, hemos de recordar que algo debemos valer para que Dios pagara un precio tan alto por nosotros. Fui comprado por un precio infinito. Jesús no nos ha comprado para esclavizarnos de nuevo, sino para rescatarnos de nuestros antiguos amos y para hacernos verdaderamente libres. Eso es redención. No somos nuestros, somos del que nos ha comprado por precio. Y si esto es así, deberíamos preguntarnos, ¿vivo como si yo fuera mi propietario o como alguien que le pertenece a Dios? ¿Qué áreas de mi vida sigo considerando mías? No podemos decir, Jesús es mi Señor, y luego vivir como si yo fuera mi propio dueño. Esta es una de las grandes tensiones de la vida cristiana. Confesamos con nuestros labios que Cristo es el Señor, pero muchas veces lo negamos con nuestra vida. Llamar a Jesús Señor no es utilizar un título religioso, es reconocer un derecho absoluto que Él tiene sobre nosotros. La palabra Señor implica gobierno, autoridad, propiedad, obediencia. Significa decir y pensar, ya no mando yo, ya no decido yo, mi vida pertenece a Cristo. Esto implica que si Jesús es Señor, como creyente no puede decir, mi cuerpo es mío y hago de él lo que quiera, yo decido cómo usarlo sin consultar a Dios. Eso no es posible. Tampoco puedo decir, mi tiempo es mío, yo lo organizo como a mí me da la gana. No tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo para la Iglesia. Tampoco puedo decir, mi dinero es mío, lo gasto como si yo fuera
el señor de mi dinero, cuando en realidad lo que yo soy es un mayordomo, no un propietario. Tampoco puedo decir mi futuro es mío. Hago planes sin preguntarle a Dios si entra dentro de sus planes. Queridos, no podemos cantarle alabanzas a Dios los domingos, decirle al Señor, eres mi Señor, y levantarnos el lunes viviendo como propietarios, como dueños de nuestras vidas. Esto es una contradicción espiritual profunda, que tiene consecuencias profundas. Y llegamos al final del versículo 20, donde encontramos esa implicación que yo he llamado inaludible. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Fijaros que el texto concluye con una palabra corta. Por tanto. Mirad, ese por tanto es decisivo. Los peros y los por tantos. A primera vista puede parecer una palabra pequeña y sin importancia, pero encierra una enorme fuerza espiritual. En realidad, este por tanto es un puente entre lo que Dios ha hecho y lo que Dios espera que hagamos nosotros. Es un puente entre nuestra identidad y conducta, un puente entre la gracia recibida y la respuesta vivida. Este, por tanto, no es una sugerencia, es una consecuencia, como digo, inaludible, que no podemos pasar por alto. Pablo ha declarado grandes verdades. Vuestro cuerpo no es vuestro, es templo del Espíritu Santo. Dios habita en vosotros, no sois vuestros, habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Es decir, la obediencia cristiana no nace de la presión externa, sino de una verdad interna que yo he comprendido, que yo he aceptado, que yo he asumido. Primero, la palabra nos declara quiénes somos y luego nos llama a vivir en conformidad a lo que somos. Primero identidad, luego conducta. Primero gracia, luego respuesta. Primero redención, luego obediencia. El por tanto nos enseña que no obedecemos para pertenecer a Dios. Obedecemos porque ya pertenecemos a Dios. Este, por tanto, destruye dos errores. Primero, el del legalismo, ¿no? Pensar que obedecemos para ganarnos el favor de Dios. Por más, eso no lo haremos nunca. Y por otro, por tanto, destruye el otro error, el error de la pasividad espiritual. Pensar que la verdad no exige cambios en nuestras vidas reales. Por tanto, significa, si Dios habita en ti, ya no puedes vivir igual. Si Cristo te compró, no puedes seguir viviendo como si tú fueras el dueño. Si eres templo, no puedes tratar tu cuerpo de cualquier manera. Si perteneces a Dios, tienes que reflejarlo. Por tanto, la cuestión no es una cuestión teológica, somos templo del Espíritu Santo. Es una cuestión profundamente práctica. ¿Qué cambia por tanto en mi vida? ¿Qué cambia? ¿Qué cambios exige por tanto en mis hábitos de conducta? La otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué significa esto de glorificar a Dios? Yo os propongo 3 ideas. Reflejar su carácter, honrarle con nuestra vida, vivir de manera
que Él sea visto, reconocido en cada uno de nosotros por medio de nuestra conducta. Y aquí Pablo es muy específico, ¿no? en este versículo. Se tiene que notar en vuestro cuerpo, es decir, en lo cotidiano, en lo visible, en lo concreto de la vida, en nuestra sexualidad, en nuestros hábitos, en lo que consumimos, en cómo usamos el tiempo. Muchos son los que quieren glorificar a Dios con canciones, ¿no? Con expresiones hechas, pero no con su cuerpo. Lo cierto es que nuestro cuerpo no es un obstáculo para la vida espiritual, sino es el escenario donde todo ocurre. Por tanto, vivamos para la gloria de Dios en nuestro cuerpo. Mirad, el Antiguo Testamento consideraba el templo como el lugar más sagrado, donde Dios manifestaba su presencia. Nadie entraba allí de cualquier manera. Era un lugar apartado, reverente, consagrado. Ahora, por medio de la obra de Cristo, algo infinitamente mayor ha ocurrido. Dios no habita en edificios hechos por manos humanas. Dios habita en ti y habita en mí. Somos templos del Espíritu Santo. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. A Él le pertenecemos. Por tanto, la pregunta decisiva no es ¿qué me apetece hacer? ¿Qué me está permitido hacer? ¿Qué hacen los demás? La pregunta decisiva es ¿glorifica esto a Dios que vive en mí? Quizá el Espíritu Santo hoy nos está mostrando a cada uno de nosotros áreas donde aún somos propietarios y no actuamos como mayordomos. Tal vez con nuestro cuerpo, tal vez con nuestros hábitos, tal vez con nuestro tiempo, tal vez con lo que miramos, tal vez con nuestras prioridades de vida. La cuestión es que no endurezcamos nuestro corazón. Cristo nos compró para no condenarnos, sino para liberarnos y restaurarnos. Cuando mañana lunes nos despertemos, recuerda antes de salir de casa que allí donde vayas, Dios va contigo, que Cristo quiere ser glorificado en nuestras vidas. A Él sea la gloria.